Aleluya. Lo que voy a hacer esta mañana es mantenerlo muy elemental, pero le prometo que una vez que usted haya visto el cuadro, va a entender el progreso de dónde la iglesia estaba y dónde se está dirigiendo. Y por eso es muy importante que nosotros como iglesia entendamos esta enseñanza en relación a 3 dimensiones. Yo quiero mostrarle ahora de la vida de Orfa, Noemí y Ruth, cómo el progreso es donde la iglesia está hoy. Luego vamos a hablar hasta que lleguemos a este lugar. Le voy a mostrar el tabernáculo de David, lo que Dios está por hacer. Dios quiere volver a ese lugar, quiere que usted vuelva a ese lugar de Belén de Judá, en el cual la palabra de Dios nos va a desafiar, en el cual podamos cambiar y ser como Cristo en la tierra. Ahora, sí, Noemí dejó la tierra de Belén de Judá. Sus 2 hijos se casaron con moabitas. Su padre murió, los 2 hijos murieron, pero finalmente oye noticias que una vez más hay en Belén de Judá pan. En Romanos 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces Noemí representa Pentecostés carismático, hablando de oír con fe, pero oímos que Orfa no eligió ir con Noemí y Ruth. Sí, ella oyó las noticias de que nuevamente había pan en Belén de Judá. Sí, Noemí, decidió dejar el lugar de Moab, ese lugar en el cual ella había sentido que Dios le había afligido todo ese dolor, pero regresar a ese Belén de Judá en el cual había pan. Ella decidió eso. Pan tiene 2 aplicaciones. Número 1, Mateo 4, versículo 4. Ella respondió y dijo, está escrito, el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que procede de los labios de Dios. Entonces, el pan tiene que ser la palabra presente de Dios, la revelación que viene de Dios. Y luego, la segunda escritura que yo quiero usar es 1 Corintios 10, versículo 17. Y para mí es muy importante, porque yo creo que es donde estamos nosotros. Porque nosotros, siendo muchos, escuche esto, somos un pan y un cuerpo, porque todos somos participantes de ese pan. Entonces, la unción corporativa, mucho en el pasado habíamos hecho nuestras propias cosas, ¿sí? Cristo está buscando el hombre corporativo en la tierra, ese hombre, el hombre corporativo que se ha formado. Detrás de eso está Dios. Tenemos que aprender a trabajar unos con otros, porque somos un pan. Amén. Y lo que hemos hecho en el pasado, usamos las pequeñas diferencias que teníamos y edificamos iglesias y denominaciones por la revelación que teníamos y acampamos en esa revelación. Pero Dios es progresivo. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, pero somos un cuerpo hasta que todos lleguemos a la estatura plena de aquel Cristo en la tierra. Un pan. Versículos 7 al 15, vemos que viene Noemí y le dice a Orfa, tengo que visitar Belén de Judá, vuelvo a Belén de Judá, mi pueblo. Y aquí Noemí trata de convencer a Orfa y a Ruth de no seguirla. Y encontramos que Orfa fue aquella que pudo ser convencida de no seguirla. Ella fue aquella que dio vuelta a la espalda. El nombre de Orfa significa dar vuelta a la espalda. Eso significa su nombre. Entonces ella no quiso ir. Vemos que Orfa fue aquella que se volvió atrás y permaneció con su pueblo y con su Dios. Ahora, Orfa no pudo dejar, el problema con ella es que no pudo dejar la familia, todos los viejos hábitos, religión. Y lo que encontramos con la iglesia Orfa es una de estas cosas, que escuchan la palabra de verdad,
ven el ejemplo, oyen que Dios dice que hay pan, Dios los visita, Dios trae fresca revelación. Pero lo que ellos dicen en esto, ¿sabes qué? Dios me ha colocado en mi iglesia, yo voy a ayudarlos a ellos a hacer una transición, voy a ayudarlos a ellos a cruzar, voy a ser aquel que traerá el cambio, pero el verdadero factor de la iglesia Orfa es, tú no quieres cambiar, tú no quieres dejar tus amigos, tu familia, las cosas que tú estás acostumbrada, que estás tan acomodada, no estás dispuesta a rendir tu vida para presionar el supremo llamamiento de la mayor dimensión en Dios. Entonces quieres usar la excusa o la justificación. Dios te ha colocado aquí, Dios me ha colocado aquí para cambiar las cosas, pero nunca lo cambiarás, nunca lo cambiarás. El tema es que tienes que entender Juan 6, cuando los discípulos fueron ofendidos con Jesús y Jesús les preguntó, ¿están ofendidos con mí? Sí, estaban ofendidos y se fueron y lo dejaron. Y luego unos versículos más allá él le dijo a sus 12 discípulos, ¿ustedes también me quieren dejar? Y ellos respondieron, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero solo unos versículos anteriores Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya habilitado, lo haya capacitado. Y el problema con la iglesia Orfa es que ella no fue capacitada por el Padre. Porque si ella hubiera sido capacitada por el Padre, hubiera presionado dentro de esa dimensión, hubiera pagado cualquier precio que tuviera que ser pagado en el fluir de aquel que le da las palabras de vida eterna. Y yo estoy absolutamente convencido en esta estación, así como Moisés, aunque él en lo natural estaba totalmente calificado, tenía los mejores tutores, profesores, cualquier cosa que usted pueda recibir para entrenarlo. Estuvo entrenado en las cortes del faraón, en su naturaleza, en habilidad natural, quiso salvar a su pueblo, pero mató al egipcio. Él es el que Dios capacitó, pero tuvo que llevarlo al desierto para quitarle todos los ecos y todos los dichos de otros hombres, hasta volverse como Juan el Bautista, la voz de uno clamando en el desierto. Tuvo que tener este encuentro con Dios en el cual Dios le pudo hablar cara a cara y pudo íntimamente conocer al Salvador de su alma. Pero luego, cuando tuvo que volver, él dijo, llegó a esta posición en la cual fue quitado de todo, este hombre tremendo que tenía el mejor entendimiento, entrenamiento en lo natural, y Dios lo hizo volver. Él dijo, pero yo ni siquiera puedo hablar, porque cuando eres débil soy fuerte. Voy a enviarte a alguien contigo, le dijo Dios. Así Dios funciona. Pero muchos de nosotros volvemos nuestra espalda a las cosas que Dios quiere llevarnos, y en esta dimensión también sentimos que no hay guía del Espíritu Santo. Orfa pudo ser convencida de no seguir, pero en el versículo 60 dice que donde yo voy, le dice Ruth, no puedo ser convencida de quedarse. Tu pueblo será mi pueblo, tu gente mi gente. Donde tú fueres, yo iré. Ella estaba preparada para cruzar. Ahora vemos a Noemí. Esta es parte de la estación de los pentecostales carismáticos. Cuando vemos a Noemí, su nombre quiere decir agradable, pero se convirtió en Mara, amarga. Porque ha dicho, el Señor me ha hecho estas cosas, yo salí llena, versículo 21, pero me ha traído a casa vacía el Señor, porque perdió a su esposo y a sus dos hijos, fue llena de incredulidad y de amargura. Noemí tendría que haber casado con Booz, de acuerdo a la ley levítica, pero ella dijo, estoy demasiado vieja para casarme de vuelta. Así que Ruth fue liberada de Moab y fue con Noemí a un lugar llamado Belén. No fueron a un lugar llamado Belén de Judá. La Biblia dice esto, mire esto. La Biblia dice, versículo 19, así que las dos fueron hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, dice, esta es Noemí. Estamos hablando de una restauración parcial hasta llegar al lugar solo pudo llegar a Belén, la casa de pan, no llegó a Belén de Judá, no fue restaurada de manera completa, y ella sintió que Dios no trató con ella de la manera que tendría que haber tratado con ella, una parcial restauración, y de acuerdo con la ley tendría que haber
haberse casado con el Redentor familiar, con Booz, pero no vio el camino para casarse con él. Entonces no estuvo preparada para moverse a la plenitud que Dios como iglesia le había marcado para que ella entrara. Ruth fue liberada, pero Noemí no llegó hasta Belén de Judá, solo llegó a Belén, pan, la palabra, carismático. Noemí solo fue restaurada en parte. Regresó en el comienzo de la cosecha de cebada. Eso habla de Pentecostés. Entre Pascua y tabernáculo. Pentecostés no es plenitud. Le doy escritura. Romanos 8, 23. No solo ellos, sino nosotros también, los quienes tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dentro de nosotros, gemimos por la adopción de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos. La llenura del Pentecostés es una primicia del Espíritu. ¿Qué es una primicia? Es un comienzo de la cosecha. Es el comienzo del resto de una cosecha. Hay más que solo la primicia. Hay más que solo hablar en lenguas. Hay más que solo los dones carismata. Hay más que carismata. Hay domata. Hay administración de la misma configuración de gracia que está dentro suyo. No solo una sensación o una unción que viene ahora y después y se va, o un avivamiento, o como el Espíritu está operando en su vida, sino a una plenitud a la cual se puede usted mover, operando solo con lo carismático pentecostal, solo teniendo una experiencia pentecostal cuando tenemos los dones carismata y cuando hemos comido algo de pan, no es la plenitud que Dios tiene para la iglesia. Y lo que hemos hecho es sido restaurados en parte, y en vez de volvernos agradables nos convertimos amargos porque no tenemos toda la plenitud de todo lo que Dios ha marcado para nosotros antes de la fundación del mundo. Y acampamos en el segundo día, en el lugar, la experiencia del segundo día, sin darnos cuenta que el velo ha sido quitado, que hay una dimensión más alta a la cual Dios quiere llevar a su iglesia. Y acampamos aquí en el segundo día. Escuche, no estoy en contra. Tenemos que celebrar las 3 fiestas, dije, ¿se acuerda? Entonces tenemos que tener esta experiencia del segundo día, pero no acampamos allí. Este es el tema. Y voy a mostrarle cuál es la diferencia entre los dos. Noemí llegó a un lugar de Belén. En vez de llegar y moverse al lugar de Belén de Judá, casa de pan y alabanza. Solo llegó, no experimentó a Dios en la plenitud que Él tenía para él. Ella aceptó el avivamiento, pero no aceptó el tabernáculo. Es cuando, en segundo día, cuando predicas al diablo, predicas a Cristo también. Pero cuando llegas a la tercera dimensión, todo sobre Cristo, lo que Él ha hecho y todo lo que Él puede hacer en ti y a través de ti. Ahí llegas a un lugar en el cual el diablo puede tocarte. No seamos religiosos. En el segundo día el diablo tiene poder sobre usted porque usted le ha dado poder. Mi papá le gustaba decir este chiste. Él decía, él pasó por una iglesia un día y el diablo estaba en la escalera y le dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Te estás llorando? Y el diablo dice, estos muchachos, esta gente me culpa de cosas que nunca yo he hecho. Lo carismático no puede ser la plenitud de lo que Dios tiene para usted. Solamente es una experiencia de primicias, 10%. Y en unas instancias 2,5, si realmente usted entiende la enseñanza de primicias, de toda la cosecha. Usted experimenta, usted acampa aquí. Y dice, eso es todo lo que tenemos. Pero usted solo experimenta el ser avivado, pero no resucitado. Escucha esta palabra, ¿se acuerda de esto de ser posicionado en Él, en el destino y propósito en Él antes que teníamos antes de la fundación del mundo? Efesios dice esto. En quien también han confiado, como oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En eso también habéis creído y han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras del Espíritu, hasta la posesión de la herencia. Hay un sello del Espíritu que necesita ocurrir. Al final del libro vemos que Orfa se va, Noemí restaurado en parte, y Ruth es liberada de lo
antiguo y pasó a la nueva dimensión. En Ruth 2 le voy a mostrar la experiencia carismática y pentecostal, le voy a mostrar lo que sucedió. En el capítulo 2 es la parte del desarrollo del segundo día, o el desarrollo de la iglesia a través de una relación significativa. Ruth fue discipulada. ¿Quién es Booz? El segador. En Lucas 6, 38 y 40 dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, abundante, y se les derramará en su regazo, porque con la medida que mide serán medidos. Versículo 40: un alumno no es superior a su maestro, sino todos, cuando son completamente entrenados, serán restaurados, reajustados, perfeccionados, serán como su maestro. Booz fue un siervo, un cosechador, tipo de Cristo. Y el versículo 2, versículo 1 dice que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Melec, el cual se llamaba Booz. En el versículo 3, el versículo clave, en la iglesia local, en su jurisdicción, en la jurisdicción de Booz. Capítulo 2, versículo 3, fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo detrás de los segadores, Ruth, y aconteció que ella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Ahora, campo, el Mateo dice que el campo es el mundo y que los hijos del reino son la semilla y que la cizaña son los hijos de las tinieblas. Todo lo que ella experimenta en el campo de Booz, en la iglesia de Booz, en su campo, en el redentor familiar, son los aspectos de una iglesia saludable del Nuevo Testamento. No, pero no vamos a acampar ahí. Tenemos que tener esa experiencia y llevar esa experiencia con nosotros. Ahora, estos son los aspectos. ¿Qué hay en la iglesia Booz, en su campo? Versículo 4, vemos a los segadores. ¿Qué son los segadores? Evangelistas, los que ganan almas. Solo quiero darle la escritura, Mateo 28, 19 al 20. Acá encontramos que los segadores estaban ahí y habla de evangelistas. Esta iglesia es importante, esta iglesia de Booz, una iglesia del Nuevo Testamento, que haya evangelistas. Tiene que haber gente que gane almas. En el versículo 5 dice que Booz habla y que dijo a sus siervos. ¿Quién son los siervos? Somos nosotros, los que trabajamos en sus campos. ¿En el campo de quién? De Jesús. Somos parte de la iglesia local. Él nos habla a nosotros. ¿Qué pasa cuando Booz habla? Es carismata, los dones del Espíritu. Eso es lo que nos da. Y luego entró él a su campo y habló. Y Jesús tiene que entrar a su iglesia y hablar también. Ahí podemos ver Apocalipsis 19, 10 y Corintios, donde vemos en el capítulo 12 los dones del Espíritu, 8 al 10, que vemos las partes del hacer, el parte del hablar es dones, interpretación y profecía, los dones del habla, eso, hablar como Dios. Lo segundo es conocer, que son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, que eso es pensar como Dios. Y luego la tercera parte es el hacer, son los dones de fe, hacer milagros y sanidades. Eso es actuar como Dios. ¿Quiere que lo repita? ¿Sí o no? Número 1, los dones del Espíritu, 3 dimensiones. 1, la parte del habla. La parte del habla son las lenguas, interpretación, profecía. Ahí es cuando hablamos como Dios. La segunda dimensión es conocer, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ahí es cuando pensamos como Dios. Y número 3, el hacer, la fe, el hacer milagros y las sanidades. Ahí es cuando actuamos como Dios. ¿Sí? Luego, versículo 4 dice esto, y dice que él le dijo al segador: el Señor esté contigo. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. ¿Qué es eso? Bendito el Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro mío. Eso es alabanza y adoración. Tiene que haber alabanza y adoración en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso encontramos en
tabernáculo de David restaurado, porque en la estación anterior no había adoración, pero en el tabernáculo de David la adoración fue restaurada y tenemos 3 dimensiones nuevamente de adoración, una con nuestra boca, una con nuestras manos y la otra con todo nuestro cuerpo. Tu boca, al adorar, hablas alabanzas, cantas alabanzas, gritas alabanzas, con tus manos son levantadas, aplaudes o tocas instrumentos, y con todo tu cuerpo es cuando te postras, te arrodillas o bailas. Ruth tuvo que aprender todas estas cosas. Cuando ella dejó Moab, cuando llegó a un lugar de Belén, en la cual fue en parte restaurada, tuvo que ser entrenada, disciplinada, con todas estas cosas para entender cómo funciona una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Luego en el versículo 5, muy importante, habla en el versículo 5 y dice que Booz le dijo a sus siervos, a su siervo que fue puesto sobre el segador. Hay gente que tiene que ser puesta en su lugar. ¿Se acuerda que hablamos del hombre establecido y el segundo hombre? Dios tiene que establecer sobre la iglesia. Habla esto de gobierno, habla de disciplina, habla de estructura. Por eso, aunque esta es la última parte de lo que encontramos que Ruth tuvo que conocer, aunque es parte pentecostal y carismática, esto tuvo que ser restaurado a esa iglesia, para la iglesia del Nuevo Testamento, su estructura, su orden, su obediencia, su gobierno. Esto encontramos ahora en parte. Por eso Dios está hablando a la iglesia sobre relación padre-hijos, sobre disciplina, orden, gobierno, principio de Setman, para que orden vuelva a la casa del Señor. 1 Corintios 12, versículo 18 al 25. Pero ahora Dios ha puesto a los miembros, a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él le ha agradado. Entonces Dios ha puesto en su lugar. Luego habla que Dios ha puesto a algunos en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas y luego el resto. Efesios 4:11 dice que algunos les dio para ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Así que en Ruth 2 vemos cuando Ruth tuvo que experimentar todo que necesitaba manifestarse en una iglesia del Nuevo Testamento. Ella tuvo que salir de su gente, separarse de su Dios, de su pueblo, de sus costumbres, tuvo que separarse, todo lo que ella estaba acostumbrada, y tuvo que llegar a una experiencia de una iglesia del Nuevo Testamento en la cual pudiera experimentar todo esto que les dije antes: salvación, dones del Espíritu, adoración, gobierno, orden, tuvo que ser establecido en la iglesia de Cristo. Pero eso no es todo. Ahora vemos que Jesús tuvo que ser establecer en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. El apóstol, Hebreos 3:1, gobierna; profeta, Deuteronomio 18, y Hebreos 3, guía. El evangelista, Lucas 4:18, reúne. El pastor, en Juan 10, vigila. Y maestro, luego en Juan 3:2, cimienta a la gente. ¿Se acuerda lo que yo le dije sobre gobierno? ¿Qué significa la palabra gobierno? Vamos. Integra, integridad, algo completo. La iglesia debe tener equilibrio, debe haber un equilibrio entre evangelismo, alabanza, adoración, carismata, los dones carismata y el gobierno. Lo que nos falta ahora realmente, aunque hombres que funcionan en esto, es la parte gubernamental. Tenemos parte de los otros, pero estamos viendo realmente padres levantarse, y la gracia, la configuración de gracia que se levantan, que pueden llevar a la iglesia a una estructura, orden, a gente que no se ofende cuando le hablamos de estas cosas. Ahora, el versículo 14 habla de la cena del Señor. Esto es capítulo 3, déjeme llegar a lo que quiero hablar. Ahora hablamos de destino y propósito. Ahora, en el versículo 3, Noemí le dice: mi hija, no debo buscar hogar para ti, que te vaya bien, dice el versículo 1 del capítulo 3. Ahora ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas ha estado? Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Te levantarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Versículo 4. Cuando se acueste, fíjate en
fíjate en qué lugar se acueste, ve, descubre sus pies y acuéstate allí, y él mismo te dirá qué debes hacer. Hemos atravesado Pascua. Hemos atravesado lo pentecostal carismático y hemos llegado a un lugar, en Ruth 3, en el cual nos encontramos ahora. Encontramos ahora que Noemí realmente tenía que haberse casado con Booz, de acuerdo a la ley levítica. Está ahora presentándole a Ruth, porque le está presentando a Ruth a Booz. Ella quería que Ruth se casara con el Cristo. Ella quería que esta iglesia se casara con Cristo. Ella no estaba totalmente preparada para hacer todo el camino, pero quería que esta iglesia se casara con Cristo. Ahora ella le da la orden: ¿por qué no vas a un lugar de descanso? Dice acá hogar o descanso en el original. Dice, la iglesia del segundo día es que una iglesia que teníamos que transpirar y trabajar un montón, pero la iglesia del tercer día es su habilidad, su gloria, su gracia fluyendo a través de nosotros, y solo vemos cosas que suceden alrededor nuestro. Ahora, Ruth vemos que va a la era, al lugar de la zaranda, a la medianoche. Va al trono, es como lo mismo que Esther va al trono, al lugar del trono, o cuando el sacerdote iba al lugar del Santísimo. Ella va ahí donde estaban Booz con toda la cosecha. Debes oír mi corazón. Ahí es cuando Jesús viene. Es como el Getsemaní, que Jesús llega a un lugar en el cual dice: no mi voluntad, tu voluntad, Señor. Orfa es volver la espalda, pero la iglesia Ruth significa amiga de Dios, algo digno de ser visto. Cristo formado de manera plena en un pueblo. Cristo está buscando a una iglesia digna de ser vista, una amiga de Dios, una iglesia amiga de Dios. Detrás de eso está Dios, está Cristo. Pero para convertirse en ese amigo de Dios, para convertirse en algo digno de ser visto, usted tiene que atravesar esa era, ese Getsemaní, un lugar de ser presionado, no mi voluntad sino tu voluntad, una redención plena, un lugar de circuncisión, es cortar la carne, el lugar donde se corta la carne. ¿Por qué la necesidad de cortar la carne? Es porque la carne no puede tocar la semilla, sino que contaminará la semilla, contaminará la vida. Entonces todo lo que estaba obstaculizando el fluir de Dios debe ser cortado, toda la carne debe ser cortada. Es un lugar del bautismo de fuego. Recuerdan que hablamos de eso, el bautismo de fuego, tercer día, un lugar de la ofrenda quemada, un lugar de completa redención. En Primera Crónicas 13, David entendió que cuando fue a buscar el arca del pacto, cuando fue y trató de traer el arca del pacto de vuelta en un nuevo carro con bueyes, pero cuando alguien tocó esa arca del pacto fue muerto. Y se dio cuenta, la iglesia del tercer día, usted no puede hacer entrar a la presencia de Dios por los métodos del mundo, los métodos de estaciones anteriores, o según las cosas que los hombres adoran. Tienes que encontrar de parte de Dios mismo el método cómo hacer entrar la presencia de Dios en la estación, y cómo traer de vuelta el arca de Dios a la presencia del pueblo de Dios. David censó a la gente también. ¿Se acuerdan que les dije que en esta estación no hablamos sobre cuánta gente tenemos? David hizo lo mismo, exactamente lo mismo hizo él. Él censó a la gente, la contó, y Dios explícitamente le dijo que no lo hiciera. Solo por eso recibió una maldición. Ahora Dios le dice, y le dio 3 elecciones para castigos. Entonces él fue a Ornán en Primera Crónicas 21 para edificar a Dios un altar, y le pidió comprar una era. Capítulo 21, 21 al 24. Y Ornán le dice, se arrodilló delante de él y con su rostro en el piso, y David le dijo: dame el lugar de esta era para que yo pueda edificar un altar en ella, para que el Señor, o sea, yo quiero darle a Dios esto y pagar el precio completo para que la plaga pueda ser quitada del pueblo. Ornán le contestó: tómala y deja que el Señor, el rey, haga lo que es bueno en sus ojos.
y yo te doy los bueyes para las ofrendas quemadas y los instrumentos de la era para la madera, te doy todo, el maíz para la comida de la ofrenda, todo. Pero David le dijo, no, sino que ciertamente yo compraré el precio completo, porque no tomaré esto que es para el Señor, no tendré una ofrenda quemada sin costo. Así que todo lo que él necesitaba para edificar el altar, lo compró para que él pudiera ofrecer. Ornán se lo ofreció, él se lo quería dar a David, pero él dijo, no. Yo quiero pagar el precio completo. Usted no puede ofrecer a Dios. Esto es 2 Samuel 24:24. También lo mismo. No puede darle a Dios algo que no le cueste. Fue a tratar de comprar la era de Arauna, pero él le dijo, no le voy a ofrecer a Dios nada que no me haya costado. Escuche, en esta estación no hay desvíos. No hay una forma de acortar el camino. Usted tiene que recibir la revelación de Dios mismo. Sí, podemos tener instructores en el Señor que puedan ayudarnos, pero llegan tiempos en los cuales usted no puede entrar a esta dimensión de ser una iglesia digna de ser vista, una amiga de Dios, una iglesia amiga de Dios, tomando atajos. Le va a costar todo. Espero que me escuche. Lo que hemos experimentado hasta ahora, no quiero generalizar, pero hay mucha gente que estuvo jugando a la iglesia. Pero para movernos a este lugar santísimo, tabernáculo con Dios, va a costarle su vida. Usted debe escucharme ahora, iglesia. Usted no puede entrar a esta dimensión con equipaje, con una carga. Por eso el fuego del Espíritu Santo va a quemar de su vida todo lo que no le esté agradando a Él. Mucha gente no quiere hacer esta transición. Puedo darle un buen ejemplo en la persona en la Biblia que vivió entre dos estaciones, entre dos eras, Juan el Bautista. Mire esto. Él tenía toda la preparación que el desierto pudo darle el segundo día, en la cual se volvió en la voz de uno clamando en el desierto. Y cuando Jesús vino a él en el río Jordán, él lo vio a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Proféticamente, él tuvo discernimiento, tuvo visión espiritual, se pudo mover los dones del Espíritu, pudo discernir la estación, discernir el tiempo, sabía que era un nuevo día. Miren al Cordero, aquel a quien yo vine a prepararle el camino, porque la Biblia dice, desde ese tiempo en adelante, desde el tiempo de Juan el Bautista, pero era la ley de los profetas, pero de ese tiempo en adelante el evangelio del reino fue predicado y todos forzan su camino para entrar. Entonces cambió una forma de gobierno y una dirección para la iglesia desde el tiempo de Juan, pero él fue aquel que anunció ese día. Y luego de repente se encuentra a sí mismo en la cárcel y él envía a sus discípulos a Jesús y le dicen, ¿eres tú aquel o tenemos que esperar a otro? Solo porque usted lo está usando a hoy usted y los dones del Espíritu fluyendo a través de usted y usted discierne la nueva estación y usted discierne el nuevo tiempo, no significa que usted hará la transición, sino paga el precio completo. En la cárcel habla de un confinamiento, de no ser capaz de ver, no ser capaz de moverse hacia adelante en la vida. Eso es lo que encontramos. Finalmente él perdió su cabeza, una esfera almática. No hay atajos. Como la iglesia Ruth pagará el precio completo para hacer todo a la manera de Dios, sin atajos. La era es un lugar en el cual nosotros, todo lo que tenemos, no permitimos. Esas cosas que no permiten que Dios trate con nosotros de manera completa deben ser rendidas en ese lugar. En el versículo 1 dice, no tendré que buscar descanso para ti.
dice, en alguna forma está diciendo, no estaré buscando, no tengo que buscar un esposo para ti, es un lugar de descanso, de paz. Dice que vos es paz para ella, pero Jesús es nuestro príncipe de paz. Es un descanso que se nos da, que viene a través de vos, de Jesús. Dos hijos, hijos maduros. Los hijos maduros serán pacificadores, hacedores de paz. Quiero llegar al próximo, versículo 2. Dice esto. Ahora no es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado. Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Ahora vemos, estaban ahí con las cebadas, con la cosecha. Mateo 3, versículo 2, dice que está en su mano. Dice que él limpiará su era y va a distribuir, va a almacenar sus granos, pero va a quemar lo que no sirva de esos granos. Está hablando de Jesús. La era es esto. La era era una roca chata. Ahora Jesús es nuestra roca de salvación. Entonces usted cae sobre la roca o la roca cae sobre usted. Pero la era una roca chata. Y lo que tenían que hacer era extender la cosecha sobre ella. Y luego traían los bueyes para molerla. ¿Qué habla el tema de moverla? Habla de quebrantamiento. La era también habla de un lugar, un piso para moler. También la tiraban la tiraban en el aire. Y cuando la tiraban en el aire, en la medianoche, también había un poco de brisa. Saben que el Espíritu Santo vendrá y soplará la chafa, soplará lo que no sirve de ese grano. ¿Qué está haciendo Jesús en el capítulo 3? Aquí mismo. Él está zarandeando a la iglesia, particularmente los primeros frutos, aquellos que quieren ser el remanente. Entonces, cuando usted siente el fuego del Espíritu Santo, debe entender, Él está muy ocupado trabajando en su vida, limpiando todo aquello, como por ejemplo la paja que está, de todo aquello que le impida moverse en la plenitud de lo que quiere hacer. Él lo va a quemar por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo está haciendo? Esta noche, a la medianoche. ¿Cuándo es medianoche? No es día ni noche, sino está entre dos eras. Entre dos eras. Como yo les dije, Juan Bautista y Jesús también, los dos vivieron dos esferas, en dos estaciones. Simeón tuvo sus pies en una era, pero a Jesús en sus brazos, que era de la otra era. Acá Ruth está en la era a medianoche, una iglesia que está preparada a tomar riesgos y entregar todo. Aquí está esta mujer querida. Ella tuvo que ir a la noche, descender. Su suegra, la orden le dijo, ve a la medianoche, luego que él bebió y comió, luego a la medianoche desciendes y luego acuéstate en sus pies. Así que, ¿qué va a suceder si encontraban que ella estaba ahí a la medianoche? Ella estaba totalmente preparada para perder su reputación. Escuche, mi definición de lo apostólico, ¿la quiere? Mi definición de lo apostólico es cómo morir exitosamente. Ese es un apóstol. Un verdadero apóstol es cómo morir exitosamente. Esta mujer estaba dispuesta a perder su integridad, su nombre, todo lo que ella tenía. Ella estaba preparada para tomar riesgos. Por eso fue a la noche, su reputación. Ella estaba preparada para pagar cualquier precio para ir a la era, en cualquier costo. Hay dos tipos de gente en la iglesia. Dos tipos de gente. Algunos son el material de edificación
pero otros son como el andamio. ¿Cuál es el factor determinante? ¿Cuál es el factor determinante? Usted debe perder su reputación, su orgullo, su vida. No puedes edificar como piedras vivas en la iglesia de Jesucristo si usted tiene una vida propia en vez de Jesús viviendo en usted. Medianoche. Déjeme hablarle de sobre la medianoche. Le puedo decir tanto, pero ahora tuvo que prepararse ella misma, no solo para descender, sino en algunas cosas que tuvo que hacer, no solamente descender, tuvo que lavarse. Efesios 1 dice, para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha arruga, Efesios 5:27, sin mancha, sin arruga, sino que tiene que ser santa. Esta iglesia es una iglesia santa. Tienes que lavarte a tú mismo, limpiarte a tú mismo, vivir una vida santa sin mancha. Esta es una iglesia digna de ser vista. Lo segundo, úngete a ti mismo. Tuvo que ungirse a sí mismo, tuvo que recibir unción. Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. De manera firme, orando en el Espíritu Santo, moviéndose en la unción, moviéndose en la dimensión en la cual sos tocado con el cielo. Y el cielo está en contacto con usted, edificándote a ti mismo, no todo ahora y después, sino consistentemente, de manera firme, fluyendo en el Espíritu Santo. Y lo tercero, ponerse vestiduras, ponerse las mejores ropas. Lo mismo con Esther, que tuvo que ponerse atavío real. ¿Qué significa esto? Vestirse de Cristo, ser vestido de manera completa con Cristo, de Cristo Jesús. Pero ahora, para este tiempo, después de haber atravesado la era en lugar de la zaranda y haber sido purificado por el fuego, tienes que quitarte completamente el viejo Adán y completamente ser restaurado en él, completamente vestido de Cristo. Esta es la iglesia del tercer día. Te tienes que vestir de Cristo y luego tú tienes que descender a la era. Eso significa un lugar de humildad. Primera Pedro 5, del 5 al 7. Jóvenes, estad en sumisión con todos aquellos que son más viejos, todos vestidos con humildad hacia uno a otro, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios, pero Él los levantará en tiempo preciso. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ir y ponerse en los pies de vos. Tuvo que acostarse. Esto habla de la compañía de primicias que lleva la carga de todo el cuerpo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que están en la montaña que llevan las buenas noticias. El versículo 4 dice que alcanza la meta, pero cuando ella se acuesta, escuche el lugar donde ella se acuesta. Ella se acuesta y cubre sus pies. Y Él te dirá qué hacer cuando te acuestes. ¿Cómo? La iglesia, vemos, acostada a los pies de vos. Solo cuando tú te acuestas a los pies de vos, totalmente rendido, es cuando Él te dice qué hacer. Esta iglesia, escuche, solo se moverá cuando Él se mueva y solo hablará cuando Él habla. Totalmente rendida. Nada sucede. Ven, es la tierra de vos. Nada sucede hasta que Él se levanta. Nada suceda hasta que la persona dentro de usted se levanta. Usted no puede hacer nada. Y lo que hemos hecho muchas veces en la dimensión del segundo día es que teníamos tantos planes, programas y cosas que hacíamos porque eran buenas ideas, pero no eran nunca la idea de Dios. En esta dimensión, en el tercer día, tenemos que aprender a hacer todo de manera exacta como Dios quiere hacerlo. No podemos hacer nada fuera a través de nosotros mismos. Solamente nos debemos ver cuando Él se mueve, hablar cuando Él habla. No hay nada que tenga que ver con nosotros mismos. A propósito, en esta dimensión, acá vemos acción de gracias en Pascua,
lugar santo segundo día y en la tercera adoración. En esta dimensión cantamos canciones como esta en el primer día. Tenemos que entrar a su presencia con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. ¿Se acuerdan esas canciones? Tenemos que entrar a la presencia del Señor. Vamos, esas canciones que cantábamos, tenemos que alabar y presionar a esa dimensión. Pero lo que no entendemos es que si estamos en el lugar santísimo, tenemos tabernáculo con Él, no tenemos que presionar ya más, sino que del trono de Dios fluimos. Gran diferencia. Porque aquí hay un esfuerzo humano en el primer día. Tratamos de presionar hacia el lugar santísimo. Pero una vez que usted, de manera precisa, bajo la cabeza de Cristo, usted rinde su vida y se vuelve una iglesia digna de ser vista y no tiene que ver con su esfuerzo interno. Ahora está posicionado en esta dimensión, en una generación de tercer día. Solo se puede mover cuando Él se mueve y hablar cuando Él habla. Jesús dijo, solo puedo hacer lo que veo al Padre hacer. Pablo dice, no vivo yo, sino es Cristo viviendo en mí, porque desde esta posición yo no tengo que ser algo, yo no tengo que hacer algo para impresionar a la gente, porque no se trata de mí, es Cristo Jesús. Solo puedo fluir cuando Él fluye, solo puedo mover cuando Él se mueve, solo puedo hablar cuando Él habla. ¿Ven la diferencia? En el versículo 9, cuando Boaz se levantó, le preguntó a ella, ¿quién eres tú? La pregunta fue, ¿quién eres tú, Ruth, en relación conmigo? Entonces, ¿quién eres tú en Cristo? 5 veces en el capítulo anterior, Ruth, la moabita, le responde, yo soy la moabita. 5 veces. Ella 5 veces se le preguntó cuando estaba en el campo, cuando la encontró en el campo, tomando la cebada, tomando la cosecha. Cuando la encontró le dijo, ¿quién eres tú? Ella le dijo, yo soy Ruth la moabita. 5 veces ella dijo, ¿quién era en Adán? Pero ahora Ruth dice algo diferente. Cuando ella se acostó en sus pies, completamente rendida, y le preguntó, ¿quién eres tú en relación conmigo? Ruth, tu sierva, ella le respondió, nadie sino tu sierva, completamente rendida a ti. Yo, sierva esclava y liberada de la conciencia de pecado y ahora vestida de Cristo estoy. Y vos dice algo maravilloso. Recuerda aquí, ella solo pudo recibir una porción que había cosechado, segado, pero ¿qué hace? ¿Qué hace él? Dice, trae tus canastas. ¿Y cuánto le dio él? 6 veces le dio. 1 más 6 es 7, perfección. Riquezas. Vos le dijo, trae tu canasto y llénalo de 6 medidas de cosecha. En Pentecostés solo pudimos tomar una medida de la cosecha. Eso es prosperidad. Solamente una ciega. ¿Se acuerdan cuando la gente habla de proporciones bíblicas? La iglesia no ha visto bendiciones de proporciones bíblicas. Todo lo que hemos tenido es una medida de cosecha. Pero en esta estación, si somos de manera precisa colocados bajo la cabeza de Jesucristo, vamos a tener con los 6 y 1 más perfección y madurez. Y vamos a entrar a madurez de riqueza, de proporciones bíblicas. Que solo puede llegar esto a una iglesia que está completamente rendida y está dispuesta a que Él sea la cabeza. Jesús. ¿Sacaron algo de todo esto? El fuego de Dios quiere que nosotros nos rindamos. Acá encontramos, lo he mencionado esto previamente, acá encontramos en el monte Gibeón, la estación anterior, la iglesia de Saúl, encontramos, acá hay una escritura. Déjeme darle la escritura, es muy importante. En el monte Gibeón,
En el tiempo del reinado de Saúl encontramos el tabernáculo de Moisés y recuerdan que Saúl vino y entró a un llamado y se movió a un oficio que nunca Dios le había llamado o requerido de él. Samuel vino y le dijo, de acuerdo, por haber hecho esto, tu reino que iba a ser establecido para siempre, iba a gobernar de este día, pero ahora Dios encontró a un hombre de acuerdo a su corazón que hará todo de acuerdo a su deseo. Y lo que hemos visto es que por 100 años el tiempo de Moisés en el monte Gibeón existió de manera simultánea con la tienda que estaba en el monte Sión, que David había establecido. Y lo que es extraño es esto: acá encontramos sacerdotes que día tras día atravesaban los rituales haciendo las mismas cosas, haciendo las mismas ofrendas quemadas, los mismos rituales, sin darse cuenta que el arca del pacto no estaba ya más allí y Cabot, la gloria, había partido. Muchas veces nosotros nos mantenemos en dimensiones que atravesamos cosas ritualistas día tras día, y porque pensamos que estamos haciendo esto, somos aceptados por Dios, sin darnos cuenta que la gloria ha partido tiempo largo atrás. Y acá viene David, y acá viene a tomar el arca del pacto y la pone sobre los hombros. El gobierno estará sobre sus hombros. Traigan el arca del pacto a un lugar llamado Sión. Él hizo eso, la trajo a ese lugar, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora no estaba más en esa dimensión vieja, tu reino, tu iglesia, tu nombre. Todo era importante aquí, lo único era importante en el segundo día eso, pero ahora el arca del pacto es lo único importante. Ahora se ha ido el arca del pacto del segundo día y se ha sido tomada por los filisteos, y no nos hemos dado cuenta que Dios no está más allí. Él ha progresado, Él se ha movido. Ahora Él toma el arca del pacto, David, y la pone en este simple tabernáculo que fue hecho con una tienda, con una carpa, y con todos los sacerdotes se ponen delante de la presencia de Dios, delante del arca. Pero dice, levanta los costados de la tienda y que todo el pueblo pueda estar alrededor. Este es el cuerpo ministerial de todo el cuerpo de Cristo. Ahora que todo el pueblo de Dios sea convertida en una iglesia digna de ser vista y pueda ser usada poderosamente por Dios. Versículo de Lucas. Ve y dile a esa zorra, en el primer día yo hice milagros, eché fuera demonios, pero en el tercer día yo seré perfeccionado. Él está detrás de la perfección. Él dice a sí mismo, dice la Escritura. En Mateo 8, versículo 20, dice lo siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre está aquí en el tercer día esperando tener tabernáculo con usted, pero el resto de la iglesia está en el segundo día en Pentecostés, pero Él está esperando que la iglesia que se posicione de manera precisa bajo la cabeza y señorío de Jesucristo, para que Él sea perfeccionado en la iglesia de Jesucristo. Vamos, dele alabanza a Él. No hemos estado por este camino antes, como dice Josué. Solo tomé esto por la superficie, pero tendría que tener 4 sesiones para explicarle esta dimensión, lo que significa esto. Una vez que usted se posiciona bajo la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es Señor. Acá viene el Rey de su reino. Él es el reino, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, gobernadores. Está hablando de dominio, gobierno. Nuestro mandato original, Génesis 1, 26 al 28. Pero si usted está de manera precisa posicionado bajo la cabeza de Cristo, no va a darse cuenta que no va más necesidad de rituales para tratar de impresionarlo, para tratar de recibir algo de parte de Él. Ahora usted se ha vuelto algo. Usted se ha posicionado, usted se ha vuelto Cristo en la tierra, en la cual donde Cristo se puede manifestar a través de usted, Dios. Usted no está
buscando sanarse, hacer esto, hacer aquello, sino solo dice Señor, sí Señor, sí Señor, fluye en una posición de descanso en la cual Él fluye a través de usted, en la cual usted puede tener dominio sobre toda esfera de la vida, no importa donde usted se encuentra o cómo esté. La iglesia ha perdido su dominio, pero si usted está en esta dimensión presionando hacia el tercer día, el velo ha sido quitado y el lugar santísimo, usted mora en el lugar santísimo, Dios puede hacer tabernáculo con nosotros. No es una experiencia un día y después otro, no, estamos en su presencia todos los días de nuestra vida, posicionados en Él, en nuestro llamado, en nuestro propósito, en nuestro destino, en lo que Él ha marcado para nosotros antes de la fundación del mundo. Tenemos que fluir en obediencia con la cabeza a Cristo y decir, sí Señor, detrás de eso estamos, detrás de ese día estamos. No acampemos en la Pascua o en Pentecostés, sino tomemos todas estas experiencias con nosotros y lleguemos a esta dimensión del tercer día en el cual podamos ser Cristo Jesús en la tierra. Espero que usted haya aprendido algo. Yo realmente, le digo en vuelta, lo mantuve de manera elemental para que usted entendiera. Usted es la iglesia, la generación del tercer día. Usted es esa generación. Usted solamente es esa generación. Tiene una generación para impactar a su generación. Usted no va a vivir en otra generación. Esta es su generación. Usted es aquel. Usted es el Sion que Dios ha favorecido. El tiempo establecido ha venido en el cual Dios va a favorecer a Sion. Él restaurará a Sion. Eso es lo que Él está muy ocupado haciendo en el momento. Nosotros somos esa iglesia que nos convertimos en la manifestación plena de Cristo en la tierra hasta que Jesús vuelva. Pero para que podamos gobernar y reinar, tener dominio sobre toda dimensión que Dios nos ha puesto. La iglesia no es débil, pero es una iglesia victoriosa, fuerte y poderosa. Pero tenemos que ejercitar nuestro dominio y gobierno, pero solo puede suceder desde esta dimensión de tercer día, en la cual estamos de manera precisa posicionados bajo la cabeza. Yo seré perfeccionado, dice Jesús. Muchas veces en la estación anterior, muchas cosas no estaban necesariamente equivocadas, solamente eran incompletas. Y con esta generación, iglesia, somos nosotros esta generación. Dios nos está hablando. Nosotros somos esa generación que yo creo que Dios va a llevar a un lugar de lo completo y de perfección. Esta es la generación del tercer día. Yo alcanzaré perfección, dice Jesús. Yo alcanzaré perfección. Yo glorificaré la bendición de mis pies nuevamente. Dios va a glorificar nuevamente el lugar que usted apoye sus pies y va a bendecir a aquel que está en humildad, totalmente rendido debajo la cabeza y señorío de Jesucristo, fluyendo de manera plena con Él, en obediencia. Escuche, esta es la iglesia digna de ser vista, la del tercer día, la amiga de Dios, de la cual estamos detrás. Esa es la que nos interesa en esta estación. Y usted es aquel. Ustedes son. No va a haber otros. Si usted elige administrar esta estación de manera precisa, usted hará la entrada a Cristo. Usted preparará el camino para Él. Usted lo puede preparar. Ven, Señor Jesús, ven. La iglesia está clamando, ven Jesús, ven. Pero ¿cómo Él va a venir? A través de usted y de mí, que estemos posicionados de manera precisa en Él, el Señor de nuestras vidas. Así Él se puede manifestar a sí mismo. Así puede traer salvación a la frustración de la creación a la cual ha sido sujetada. Usted es el hombre y la mujer que Dios ha elegido para esta estación. Busquemos en nuestro corazón. Pensemos en nuestro corazón. Usted no tiene que ser como nadie, como otra persona, no tiene que predicar como ningún otro. Solo sea quien usted es. Ese patrón de pensamiento de poner un montón de presión sobre nosotros, si no hacemos esto o aquello, no somos los elegidos por Dios. No, usted está en Él está en usted y Él lo ha hecho.
y le ha dado gracia antes de la fundación del mundo y le ha dado habilidad, conocimiento y le ha dado todo lo que usted necesita para ser Cristo en la tierra. Entonces, sea, no sea ninguna otra cosa, no sea ninguna otra cosa, sea